Muy buenas tardes, les habla Juan Reyes. En esta oportunidad me voy a referir al grupo indígena de los Mapoyos. Ellos son una comunidad que actualmente alcanza a más de 400 personas y que viven en el municipio, en el actual municipio cedeño del estado Bolívar, en las márgenes del Orinoco, en el territorio que comprenden los ríos Parguasa y Villacoa. Eh, ellos fueron uno de los últimos miembros de la comunidad de los Caribes que emigraron hacia esa zona buscando una mayor protección ante el avance de la conquista y la colonización española. Vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Ellos fueron víctimas durante casi toda su historia de la transculturación por parte primero de los españoles, ¿no? Que les impusieron su lenguaje en la lengua castellana, bueno, como lo sabemos actualmente, y esto provocó pues que se fuera perdiendo gradualmente el idioma originario, que es el idioma guanay. Ellos no se denominan mapoyos propiamente dicho, el término mapoyo, mapoy, es una palabra que ellos utilizan como para decir extranjero o extraño a la zona. Seguramente que ellos le decían mapoyo a los españoles y los españoles dijeron que eran los mapoyos. Entonces ese término les fue acuñado a ellos posteriormente, pero actualmente ellos lo aceptan normalmente como se describen ellos mismos como los mapoyos. Este, la tradición oral es como la transmisión de los conocimientos de parte de los ancianos, de la gente que ha vivido más, del cacique, pues ellos transmiten sus conocimientos a los más jóvenes. Ellos acostumbraban hasta hace algunos años a llevarse a los más jóvenes para enseñarlos en las labores de pesca, en el conuco, cómo hacer para sembrar, cómo hacer para obtener más cosecha, cuándo sembrar, cuándo no sembrar, para la recolección de la serrapia, para la elaboración. Ancianos enseñaban a los más jóvenes. Pero lamentablemente en el año 2014 ellos notaron de que no había mucha gente que hablara, porque la tradición oral se transmite en lengua guanay. Y lamentablemente habían 6 personas nada más que hablaban lengua guanay, 2 de las cuales eran mayores de 70 años y los otros 4 tenían alrededor de 40 años, ¿no? Entonces esto los preocupó bastante, se preocuparon por la pérdida de su idioma y acudieron al gobierno. El gobierno a su vez los llevó hasta la Organización de las Naciones Unidas, donde fue declarado en el año 2015 la lengua guanay como patrimonio intangible de la humanidad. Sin embargo, estos hechos, tanto la protección que obtienen de parte del gobierno por las leyes y por la Constitución y por la declaratoria de la UNESCO, esto no surte efectos si no hay eh, las acciones que favorezcan esto. En este sentido, el Estado debería de tomar cartas en el asunto a través del Ministerio de Educación, en el Departamento de Lenguas Indígenas. El Ministerio de Asuntos Indígenas también debería tomar participación activa en la salvación de la lengua, en darla a conocer, ya que los esfuerzos que se están haciendo son bastante tímidos. Hay un maestro que está tratando de enseñar a los más jóvenes y hay también ya material escrito y audiovisual en el lenguaje nativo, que les enseña algunas palabras básicas para el cuerpo humano, pero los resultados no se dan
en la escala que debieran, pues porque ya cada año debería haber mucha más gente que hable. Ya de aquellos 6 hablantes, ahora tenemos alrededor de 16, o sea, unos 10 más. Desde el año 2015 hasta acá hay unos 10 personas más que hablan el lenguaje guanay, pero sigue siendo preocupante la situación. Punto de vista de turismo para salvar la lengua guanay es, debe existir unas campañas de sensibilización orientadas hacia la gente más joven, hacia los niños, hacia los adolescentes y los más jóvenes del grupo indígena, para que comprendan la importancia que tiene la preservación de la cultura y la preservación del idioma. Son factores muy importantes, las tradiciones, porque un pueblo sin historia es un pueblo muerto, es un pueblo que no tiene identidad. Si no hay un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, la situación se vuelve muy inestable, pues porque nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso es muy importante conocer muy bien y manejar muy bien la historia. En este sentido, pues yo considero que en cuanto al turismo, el mismo Ministerio de Educación, junto con el INSES y el Ministerio de Indígenas, deberían formar guías, inclusive guías indígenas del mismo grupo indígena, que sean capaces de hablar en varios idiomas, multilingües, y que en varios idiomas ellos les expliquen a la gente pues la importancia del idioma, la importancia de la cultura, de las tradiciones, y no es solamente el hecho de sacarse la foto con el cacique y los niños, sino que también el visitante pues entienda, se sensibilice con la problemática, con la situación real de estas personas, que son mucho más venezolanos que nosotros porque estaban aquí antes que llegaran los españoles. Y allí la preocupación debe ser en todos los niveles. No solamente dictar unas leyes de acuerdo con la Asamblea Nacional y ya está. Yo pienso que ahí deberían hacerse muchos esfuerzos para que cada año salgan nuevos hablantes y se vaya multiplicando la experiencia y así se pueda salvar el idioma. Este es un idioma que, según mi punto de vista, está condenado a la extinción si no se toman las medidas oportunas. Eso es todo. Muchísimas gracias.